Hola, buenos días. Soy Teresa Campos López y en primer lugar, antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Delegación de Cultura de la Junta en Almería, esta oportunidad tan bonita que me ha dado para poder participar en la Jornada Europea de Patrimonio, que es un programa que conozco bastante porque he tenido ya la suerte de poder trabajar en él, participar, aunque nunca en Andalucía. Entonces, volver en un programa tan potente, tan ilusionante y encima hacerlo en mi tierra, pues la verdad es que es un lujo para mí. La pena es que me hubiera gustado poder acercarme a Almería porque eso siempre es un placer y pues con esta situación que tenemos ahora mismo entre manos, pues la verdad es que está un poco complicado. Pero me gustaría pensar que esta no va a ser la única oportunidad, así que espero tener la oportunidad de veros a todas y a todos en directo en breve. Sin más, simplemente, pues iniciaremos ahora, esta pequeña charla que viene un poco unida al tema de las jornadas este año, que es la educación y el patrimonio. Y pues un poco teniendo en cuenta mi trayectoria profesional y en los ámbitos de investigación en los que me muevo, me gustaría hoy tratar el tema de la educación patrimonial y el patrimonio arqueológico y sobre todo plantear casi una pregunta. Si es la arqueología una buena herramienta para educar. Pues un poco con este hilo conductor es con el que vamos a estar un rato juntos y espero realmente que os resulte interesante. Sin más, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar, a ver el tema y en este sentido, como veis, el objetivo de la charla, como ya he dicho, es acercarnos al patrimonio arqueológico y a la propia arqueología también como ciencia y como metodología, ahora lo vamos a ver, y sobre todo a sus posibilidades educativas, para ver si es una herramienta útil para enseñar, es decir, para transmitir conocimientos. Desde luego creo que salta a la vista o que podríamos estar todas y todos de acuerdo en que es indiscutible que se ha producido un cambio en la sociedad, especialmente en el siglo XXI. Este cambio no ha sido solo social, sino que tiene que ver con las formas de entender y de querer vivir el mundo también. En este sentido, los hábitos culturales y especialmente la historia y el patrimonio ocupan un puesto en primera línea, ya que creo que queda claro, y esta jornada creo que son un claro ejemplo de esto, que cada vez existe una demanda creciente, ¿no?, de este tipo de contenidos. Es innegable también que se ha producido una democratización del acceso a la cultura y así pues son muchas las personas que quieren tener ese acceso a lo que se llama el poder de la historia, el halo que tiene la historia. La arqueología ahí participa bastante porque es una ciencia, una disciplina que tiene un encanto, parece que tiene un toque romántico y de aventura, ¿no? Y pues vemos que aquí es donde justo el patrimonio y el patrimonio arqueológico, obviamente dentro de este patrimonio más general, presenta muchas posibilidades y tiene mucho que decir. El patrimonio hoy en día lo entendemos como un asunto público y sobre todo con públicos. Es decir, tiene lugar normalmente en la esfera pública, lo cual ha generado una revolución en sus formas, en la forma en que entendemos también este patrimonio, en su apreciación y especialmente en su didáctica. Podemos decir que iniciativas como esta jornada y su éxito, son un buen ejemplo de este cambio, ¿no?, de cómo en este cambio en esta forma de entender el patrimonio. En este caso concreto, hoy nos queremos centrar en el patrimonio arqueológico, señalando cómo ha ido ocupando un puesto cada vez más importante en la construcción del relato histórico
Y aunque sin ganar todavía la presencia que debiera en los currículums oficiales de enseñanza, se muestra imparable en los ámbitos no formales y también en los ámbitos informales, que son aquellos vinculados a la educación patrimonial, donde ofrece grandes posibilidades y donde está dando magníficos resultados. En esta imagen que vemos aquí como nuevo modelo de socialización, he querido visualizar los tres pilares de los que vamos a hablar o que van a entrar un poco en juego en esta charla. Por un lado tenemos la sociedad, el patrimonio arqueológico, o lo que entendemos como patrimonio, y los profesionales. En la imagen de la izquierda vemos un modelo anterior, ¿no? Quizás que era como más círculos concéntricos. Sin embargo, hoy en día vemos este modelo como que la sociedad engloba tanto al patrimonio como a los profesionales. Creo que esta imagen visualiza mucho este cambio del que he estado hablando hasta ahora. Bueno, siguiendo un poco con el hilo de la conferencia, voy a intentar tener dos partes. Por un lado, hablar de educación patrimonial y patrimonio arqueológico, y por otro lado, plantear esa pregunta de si la arqueología como ciencia, como práctica, realmente es útil a la hora de enseñar. Empezamos pues con un poco con la definición o un poco acercándonos a conceptos como patrimonio arqueológico y educación patrimonial. De hecho, a la hora de hablar sobre el patrimonio arqueológico, lo que tenemos que tener claros es que es uno de los patrimonios más complejos, sobre todo si estamos trabajando en su visualización, en su transmisión y en su comprensión, lo cual no quita que no posea un gran valor pedagógico. A la hora de trabajar con este patrimonio arqueológico, que presenta obviamente unas características, varias son las dificultades que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a tener dificultades relacionadas, como ya hemos visto, con la transmisión. ¿Cómo somos capaces de transmitir este patrimonio? Porque es difícil de a veces transmitir. Derivadas también muchas veces del enfoque positivista. Es decir, a veces entendemos el patrimonio o el discurso histórico generado como un relato único e inamovible. Y a veces también se plantea una excesiva vinculación de lo arqueológico con lo monumental, con las sociedades de la antigüedad, si queremos. Sin embargo, debemos decir que cada vez más se están dando nuevos enfoques en los que la interdependencia de diversos factores, o sea, entran en juego otros factores, otras disciplinas, diferentes metodologías y también diferente uso de fuentes que se consultan. Estas nuevas variables tienen cada vez un mayor peso y están dando a esta lectura, a esta capacidad de discurso histórico, especialmente el patrimonio arqueológico, una nueva dimensión. Por ejemplo, en lo que se refiere al hecho de la dificultad de la visualización o de la transmisión de este patrimonio, esta cita nos parece bastante interesante. Aquí vemos cómo se explica cómo ver un conjunto de ruinas, imaginar volumetría, incluso imaginar desde el punto de vista arquitectónico cómo se levantaba un edificio, etcétera, a partir de simplemente restos, o muchas personas pueden ver piedra o agujeros, ¿no? Es realmente complicado, necesita tener una base de imaginación, de descodificación de ciertos parámetros que no es fácil tener, por ejemplo, en las etapas infantiles o incluso ya en ciertas etapas más maduras, ¿no? Entonces, realmente es interesante y al final como apunta también al final en la cita, no solamente hay que tener en cuenta esos espacios, esos elementos más arquitectónicos o más de volumen, sino también luego hay que meterle, ¿no?, una secuencia cronológica. Realmente, por eso vemos por eso decimos que el patrimonio arqueológico puede plantear un alto grado de dificultad a la hora de transmitir o incluso de visualizarlo, ¿no? Esto no quita que cada vez veamos una mayor presencia de este patrimonio y de la arqueología en las aulas, y especialmente fuera de ellas.
Esto convierte a la arqueología en una ciencia adecuada y necesaria para la transformación y la construcción de los significados y de los patrimonios a través de estrategias educativas, es decir, a través de la educación patrimonial. Como vemos en esta imagen, podemos entender que el patrimonio hoy en día no lo entendemos como algo dado. Es algo más bien complejo, algo polisémico, algo abstracto y sobre todo multidimensional. Debido a esto, las formas de estudio y también sus formas de gestión van a ser variadas. No es una parte de una historia objetiva, ni tampoco es un objeto o una parte de un objeto valioso per se. Se trata de una construcción y hace referencia a los usos que del pasado se están haciendo en el presente. Es decir, realmente a la hora de hablar de patrimonio estamos hablando de procesos de creación de sentido. Podemos decir que a veces el patrimonio es algo hasta conflictivo. Por eso en esta imagen he intentado poner cosas que obviamente todos entendemos como el patrimonio, pero como estamos hablando de patrimonio arqueológico, me voy directamente al tema, pues a lo mejor de la arqueología preventiva, que muchas veces la sociedad la puede percibir más bien como una carga, la sufre más que la disfruta, ¿no? Y pues vemos, por eso he puesto el signo de interrogación de, entendemos esto también como patrimonio, un poco también para intentar generar luego debate. Como vemos, estas diferentes concepciones derivadas de qué se entiende por patrimonio, cómo se estudia, cómo se gestiona, etcétera, no hacen sino remarcar la problemática que surge si planteamos su socialización y las implicaciones de esta idea. Por ejemplo, uniones comunidad-territorio, discurso de la representación de la memoria de la identidad, que pueden surgir una serie de problemáticas si queremos ver esta diversidad de patrimonio o cómo lo entendemos reflejada en esta socialización o en la divulgación que queremos hacer del patrimonio en general y del arqueológico en particular. En este contexto entendemos que la educación y la sensibilización en temas de arqueología y patrimonio arqueológico, que es de lo que concretamente estamos hablando, es decir, cómo lo entendemos y cómo lo valoramos, depende o va a depender de la educación que la sociedad recibe sobre él y de los vínculos que generamos en torno a él. Es decir, es necesario conseguir una sociedad consciente del contenido y de la importancia de este proceso de dotación de sentido y de reconocimiento. Por lo tanto, ¿cómo se entiende el patrimonio, el arqueológico, por ejemplo, y cómo se valora va a depender de la educación que la sociedad recibe sobre el mismo y de los vínculos que se generen en torno a él? Dicho esto, entendemos por qué si conseguimos que la arqueología sea una disciplina, una ciencia útil para enseñar, para comunicar, para educar, vamos a conseguir que la sociedad nos valore más y nos entienda más y que también, por ende, nos cuide, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la educación patrimonial. Como viene en la cita, entendemos educación patrimonial como esa palanca que acciona el mecanismo de sensibilización. Conocer para comprender, comprender para respetar y respetar para valorar, lo cual nos va a permitir cuidar, disfrutar y transmitir nuestro patrimonio. Esta cita o esta secuencia de conocer para comprender, comprender para respetar y respetar para valorar es, si cabe, más importante en el patrimonio arqueológico, porque a veces es difícil que nos comprendan. Además de todo esto, debemos reconocer, aparte de esta parte un poco más teórica que hemos hablado, debemos reconocer que últimamente ha habido diferentes esfuerzos que hay que poner en valor, que se han ido cometiendo en los últimos años y además deberíamos sentar, aparte de todos estos esfuerzos en los que se están trabajando, deberíamos sentar las bases de la propia definición y caracterización de esta educación patrimonial, dejando claro algunas líneas de actuación que deberían ser comunes y generalizadas, que vayan marcando
las pautas a seguir en las diferentes actuaciones y que éstas sean garantes de calidad y de eficiencia en el mensaje a transmitir, así como en la metodología a utilizar como base para ganar protagonismo y peso en la gestión patrimonial. Por ejemplo, ahora vemos aquí, en este esquema he querido un poco visualizar lo que hemos intentado ver en este apartado, tanto la arqueología como ciencia, ¿no? Lo que implica el patrimonio arqueológico, lo que supone de valor, de significación, de dotar de significado y relevancia contextual a los objetos, y luego lo que es la educación patrimonial, con la que debemos conseguir que la sociedad sea consciente del significado de la práctica arqueológica en este caso, y sobre todo deberemos crear una sociedad activa y participativa, gracias a esta palanca, a esta herramienta. Pasamos ahora a la siguiente parte de la charla, en la que me gustaría abordar una pregunta, y es si la arqueología es útil como herramienta educativa, ¿no? En este sentido, lo mismo que hemos hablado de patrimonios, de públicos, me gustaría también dejar la anotación de que también vamos a hablar de diferentes arqueologías. Muchas veces a la hora de divulgar, de poner en valor, pensamos quizás en una arqueología más académica, más de investigación, pero yo creo que este foro en el que nos encontramos también es un sitio adecuado para reivindicar el potencial de otras arqueologías. No solo tenemos que hablar de la arqueología más académica, pues es aquella vinculada a la investigación, podemos estar hablando también de la arqueología preventiva, podemos estar hablando también de la arqueología comercial, podemos estar hablando de la histórica, de la urbana, de la prehistórica. Lo que quiero es reivindicar el potencial como herramienta educativa de las diferentes arqueologías. Obviamente todas las entiendo englobadas dentro de la ciencia arqueológica, como no, pero a veces parece que solo podemos estar hablando de divulgación o que solo presenta ese potencial a la hora de divulgar o de educar pues cierta arqueología realizada más desde un punto de vista de la investigación, cuando también, sobre todo pues en la preventiva, ¿no? En la comercial, la que se hace a pie de calle, en la obra de la calle, en la obra del ascensor, en la obra del parking, pues también creo que tenemos que reivindicar su potencial como herramienta para educar a la sociedad, para generar discursos históricos y cómo no, para crear patrimonio. Así, a esta hora, en el momento a la hora de crear patrimonio, ¿no? de generar una resignificación patrimonial con la que consigamos que la sociedad sea consciente de los contenidos y del valor que tiene la práctica arqueológica a través de la educación, creemos que es especialmente necesario en la arqueología, ya que la arqueología debe ser un motor en la sociedad para que la sociedad sea consciente y partícipe de la práctica arqueológica, y además debe ser la vía para entender el patrimonio arqueológico, como ya hemos dicho, como un recurso finito. No debemos olvidar que el patrimonio arqueológico es finito, y además siendo conscientes de la necesidad de su preservación y de su conservación. Por lo tanto, ahora nos gustaría acercarnos a diferentes puntos o elementos que entendemos que presentan las actividades arqueológicas y que son una serie de fortalezas o de puntos interesantes y que pueden ser interesantes a tener en cuenta a la hora de plantear herramientas educativas o a la hora de plantearnos si la arqueología tiene potencial como herramienta para enseñar y para educar. En primer lugar, nos gustaría hablar cómo las actividades arqueológicas, la práctica arqueológica en general, presenta una cercanía física directa. Esto es muy interesante porque tanto los restos con los que trabajamos como el espacio en el que se trabaja, por ejemplo en la preventiva, como hemos dicho antes, porque las obras están aquí a pie de calle, o en los yacimientos porque la gente va allí, ¿no? O al museo,
Bueno, esto genera un punto positivo, que es esa cercanía física con lo que se quiere explicar, y también unos sentimientos de pertenencia a un espacio, a una comunidad. Esta vinculación con lo local también se potencia si tenemos en cuenta que muchas veces este tipo de iniciativas vienen dirigidas desde la propia comunidad, que es la que se propone y la que se afana para que las actuaciones arqueológicas salgan a la luz. Esto es algo que a veces pasa en pueblos pequeños. Tienen su pequeño yacimiento, tienen su pequeño espacio, que son asociaciones del pueblo, el propio ayuntamiento, los que quieren poner en valor para generar vías para que haya turismo, pueda ir la gente a visitarlo, y también para que la gente del pueblo participe, ¿no? Entonces, estas actividades generadas también desde la propia sociedad, desde la propia localidad o a través de asociaciones que cada vez tienen un peso más importante en el patrimonio arqueológico, hacen que se realicen actividades de divulgación, que se propicien cambios en los planes de obra estipulados, lo cual acaba generando vínculos y redes de cooperación y de trabajo entre diferentes agentes locales. Obviamente, entre esos agentes también debería estar la escuela. De hecho, en la última década han aumentado notablemente las actividades que combinan educación y entretenimiento, y son fórmulas muy eficaces que han puesto en valor sobre todo el patrimonio local. Y en este punto es interesante ver que esa simbiosis, esas sinergias entre diferentes agentes locales funcionan muy bien a la hora de especialmente generar o conseguir que esas acciones sean dilatadas en el tiempo. Normalmente apoyan bastante a la hora de saber que esto tiene futuro, que no va a ser una cosa puntual que va a llegar, se va a escapar, se va a hacer una visita y se va a cerrar y ya ahí me quedo. Normalmente, cuando se implican estos agentes locales y se generan estas sinergias, se generan también dinámicas que son a medio y largo plazo, lo cual es bastante interesante, tanto para la localidad como para el propio patrimonio arqueológico. Con lo cual, el punto de la cercanía física y la vinculación con lo local es un punto potente y muy importante, que debemos ser conscientes de lo que tenemos a la hora de trabajar con este patrimonio, especialmente el arqueológico, como digo. Otro punto interesante a tener en cuenta es que la arqueología y su metodología es inmensamente rica en recursos formativos. Por ejemplo, la interpretación y la presentación y la representación del espacio, el desarrollo de la conciencia temporal, el tratamiento de la información, etc., son aspectos que se trabajan con metodología arqueológica, sin olvidar además que esta metodología arqueológica fomenta el trabajo en equipo. Esto de interdisciplinar que se lleva ahora tanto, ¿no? Permite el trabajo en competencias claves establecidas en los currículums de enseñanza, admite la utilización de dinámicas múltiples que favorecen la comprensión y aumentan el poder de retención, facilitando el desarrollo del pensamiento histórico. A través de las actuaciones arqueológicas, por ejemplo, tenemos la posibilidad de plantear estrategias de educación de los procesos de investigación de la historia también, en este caso desde la arqueología, y debemos tener en cuenta, por ejemplo, que la arqueología como tal, como disciplina, no está presente en los currículos escolares y es una fuente muy importante de conocimiento histórico. Esto es algo especialmente útil si consideramos que el número de horas que se dedica a la historia en general en la escuela es bajo. Y en general el proceso de aprendizaje se da en un marco tecnológico y didáctico a veces poco actualizado. Esto conlleva que cada vez más muchos de los conocimientos se adquieran fuera del aula, lo cual está propiciando una reutilización por parte de esta enseñanza formal. Tenemos enseñanza formal como aquella que está vinculada a la escuela y a los currículums oficiales. Esto propicia esta reutilización por parte de esta enseñanza formal de los espacios y los recursos del ámbito informal.
El ámbito informal es aquel que se lleva a cabo fuera del espacio de la escuela y tampoco está encorsetado en el currículum oficial de enseñanza. Por ejemplo, las visitas, los talleres, los trabajos en museos, todo eso es el ámbito informal educativo. De hecho, esta retroalimentación, este feedback que se está estableciendo, lo que está haciendo es alimentar una revolución didáctica, una revolución también en unos cambios y una revolución y una innovación que especialmente se está dando en el ámbito informal. ¿Por qué? Porque este ámbito informal es mucho más proclive a la introducción de estos cambios y de esta innovación, porque no está tan encorsetado como el ámbito formal. Entonces, podemos decir que las actividades que ahora mismo se están desarrollando desde el punto de vista arqueológico, talleres, visitas, espacios de musealización, son un poco punta de lanza a la hora de tratar contenidos históricos, de establecer metodología, de usar la arqueología como metodología y como ciencia para desarrollar competencias claves que, gracias a que no está tan encorsetada este ámbito informal, puede permitirse trabajar de alguna forma que le cuesta más llegar al ámbito formal, le cuesta más tiempo porque está más encorsetado desde el punto de vista curricular. Esto creo que es muy, muy interesante y un elemento a tener muy en cuenta. También vamos a ir hablando de este ámbito informal un poco desde el punto de vista de la potencialidad que tiene y de la importancia que tiene. O sea, debemos ser conscientes de las herramientas positivas que tenemos a la hora de trabajar con el patrimonio arqueológico. Por lo tanto, ¿por qué estamos diciendo que el ámbito informal presenta este potencial, esta fuerza intrínseca? Bueno, pues precisamente por las características propias de este ámbito y de las actividades que se pueden hacer dentro de él. ¿Por qué? Porque mientras que el aprendizaje formal, que está ligado a este contexto escolar, y aunque en ese aprendizaje formal se tiene como objeto el aprendizaje, los objetivos explícitos, etc., hay veces en los que el alumno no aprende. Sin embargo, en el aprendizaje informal, en estas experiencias, sin embargo, aún con esa laxitud que le es propia, hablamos, pues porque no tiene un contexto definido, los contenidos pueden ser variables, luego veremos esto un poco más, vemos que sí está constatado que se consigue una gran eficiencia de aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que el éxito de esta labor de educar, de enseñar, de aprender, no depende tanto del planteamiento formal, entendido este planteamiento formal como el contexto físico de aplicación, dentro o fuera del aula, etc., sino más bien de la concepción misma de este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque el análisis de diversas propuestas informales llevado a cabo está reflejando que estas iniciativas se caracterizan por buscar una actividad relajada e interesante. Se plantea la comunicación de conocimientos desarrollada en centros de interpretación, museos, visitas a yacimientos arqueológicos. También ahora se trabaja mucho con llevando objetos físicos a las aulas, es casi llevar el ámbito informal a lo formal, ¿no? Y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, lo que sí tenemos es un contacto directo con los restos arqueológicos. Sin embargo, aquí se está produciendo una elección libre de las condiciones de aprendizaje. La motivación es interna al propio sujeto. Los contenidos pueden ser variables, no están organizados ni secuenciados académicamente. No hay una edad determinada tampoco, ni hay conocimientos o experiencias homogéneas. Por eso decimos que este ámbito lo podemos definir como que tiene cierta laxitud, es decir, tiene una amplitud de variables, pero aún así, esta variable hace que la motivación sea interna al propio sujeto.
Y está constatado que a pesar de estas variables, de esta laxitud, el sujeto aprende. Con lo cual, de verdad que esta motivación es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta. Casi que también lo uniría con la motivación propia que arqueólogas y arqueólogos tenemos que tener a la hora de dedicarnos a este trabajo. Hace poco en otro seminario hablaban que no podíamos dejar de lado que las personas que trabajamos en este ámbito del patrimonio en general, pero sobre todo el patrimonio arqueológico, etcétera, tenemos una motivación interna muy potente, muy fuerte. Pues aquí pasa igual, es uno de los puntos interesantes y de los que tenemos que ser conscientes, ¿no? Ese gran potencial de motivación que tenemos, tanto los profesionales como las personas que vienen a escuchar y a recibir contenido y enseñanza. Seguimos con estos puntos importantes. Ahora vamos a hablar de obstáculos que tenemos que salvar. También debemos ser conscientes de la existencia de este tipo de obstáculos y sobre todo van a ser interesantes porque luego vamos a plantear una serie de propuestas de futuro en las que trabajar y vamos a ver cómo esas propuestas de futuro, algunas de ellas, vienen un poco derivadas de ser consecuente y de ser consciente de qué obstáculos, cuáles son los obstáculos que nos encontramos a la hora de acercarnos desde el patrimonio arqueológico y desde la práctica arqueológica a la divulgación, a la socialización, a la educación. Bueno, por un lado, en primer lugar, que me salga aquí la frase, tenemos que tener claro el sentido, el valor y la finalidad de la acción educativa. Es decir, es muy importante que seamos conscientes de la existencia y a veces también de una proliferación de didácticas arqueológicas en las que no hay unos criterios claros de enseñanza. Es decir, dicho de otra forma, estas didácticas arqueológicas en las que no hay criterios claros de enseñanza son aquellas que pretenden entretener y no educar. Por lo tanto, en esto tenemos que tener muy claro cuál es la finalidad de la acción educativa. Si tenemos claro esa acción educativa, si cuidamos esa finalidad, el sentido y el valor que le queremos dar a lo que queremos transmitir, vamos a evitar la banalización de la propia disciplina arqueológica, así como de la acción de educar, claro, ¿no? Por lo tanto, creemos que ser consciente de esto es importante. También debemos ser conscientes y consecuentes con la necesidad de conocer y comprender las disciplinas relacionadas con el patrimonio, en este caso con el patrimonio arqueológico, y con sus estrategias de trabajo a la hora de educar. Si queremos transmitir, debemos también ser conscientes y ser conocedores de la metodología arqueológica, de cómo se plantea la arqueología las cosas, el discurso histórico, etcétera, ¿no? Y por último, también tenemos que ver que va a haber dificultades o obstáculos que van a ser relativos a los recursos empleados en los procesos de enseñanza y de comunicación, ¿no? Entonces, pues esta parte quizás sea un poco más técnica o más metodológica, pero también debemos ser conscientes de posibles obstáculos en esto, ¿no? Si no tenemos recursos o qué recursos tenemos y en función de los cuales o utilizando dicha metodología o dichos recursos vamos a tener que transmitir ciertos contenidos, ¿no? Un poco para finalizar este apartado también, me gustaría acercarme, aunque sea brevemente, a lo que es el ámbito de la legislación educativa en vigor. Generalmente está vinculada a la educación formal, pero en esta charla que vamos a hablar un poco de educación y patrimonio arqueológico, me parece también interesante. En definitiva, esta legislación es la que va a regular los principales elementos que van a determinar los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, los objetivos de la etapa, las competencias básicas, los contenidos, etc. Esta base sobre la que se van a elaborar los diferentes materiales, las programaciones didácticas. Por lo tanto, claro, el análisis o por lo menos referirnos a este tema nos parece fundamental. Aunque sea de forma general, podemos decir que en lo que se hace referencia
respecto al aprecio por el patrimonio arqueológico en general y lo que hace referencia al conocimiento general del patrimonio arqueológico en lo que a su enseñanza se refiere, queda reducido en esta ley educativa a un carácter actitudinal. ¿Vale? Es más bien siendo una declaración de intenciones que no se corresponde con los contenidos que se deberían asociar a esta labor educativa, ¿no? Es decir, queda un poco casi en la buena voluntad del docente trabajar con temas arqueológicos, con temas de patrimonio arqueológico, de patrimonio en general, y bueno, también me gustaría hacer referencia no solo a la ley educativa, sino también a la ley patrimonial. Tengo dos puntos sobre los que hablar. Por un lado sería la ley también andaluza, que es un poco más así, la que conozco, pues es la del 97. Y la verdad, pues bueno, el tema de educación como tal, divulgación aparece, o difusión más bien, y siempre asociado casi a turístico. No aparece el hecho de educación patrimonial como tal o vinculada al patrimonio. Igual pasa, por ejemplo, en la del País Vasco, que es nueva, del año pasado, de mayo de 2019 prácticamente, y la verdad es que también queda un poco como a la buena voluntad, ya se generarán materiales, que se pongan en contacto los centros educativos con tal. Hombre, yo creo que a la altura que estamos deberíamos exigir un poco más de concreción y en este sentido, porque me parece que el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista educativo, trabajando con patrimonio en general y con patrimonio arqueológico en particular, es realmente impresionante. Y ya es hora de que esa punta de lanza que está llevando el ámbito informal de la educación, trabajando en talleres, en visitas, está generando unos conocimientos que deben reflejarse ya en lo que es la legislación, sobre todo porque está generando unas metodologías y una forma de trabajar muy exitosas y que están dando muy buenos resultados, ¿no? Bueno, para finalizar con este apartado, como podemos ver, y un poco aquí lo que quiero ver en esta imagen es explicar o sintetizar los diferentes, tanto desde el punto de vista pedagógico como del valor social y cultural, lo que significa trabajar con patrimonio arqueológico. En general, bueno, pues vemos o hemos visto que desde la didáctica, desde la educación, se ofrece innumerables beneficios trabajar con el patrimonio arqueológico, especialmente por su valor formativo, sobre todo porque está acercando al ciudadano a la comprensión de sus raíces culturales y al medio social que lo rodea, aportando unas claves que son muy útiles para la transformación y la comprensión de esta sociedad, incluso la actual. Lo que queremos es propiciar el encuentro de los alumnos y del profesorado, de las personas de los que quieren aprender, de los que queremos comunicar con el patrimonio. Y especialmente esto es importante en la escuela porque esto está haciendo que la escuela interaccione con el mundo exterior y con sus problemas. Y ahí el patrimonio arqueológico presenta claves muy interesantes y es una herramienta a tener muy en cuenta. Bueno, a continuación lo que vamos a ver es un poco, quería plantearos, bueno, pues retos y propuestas de futuro. A ver qué tal podemos, cómo abordamos, ¿no?, a la hora de poner en práctica estos puntos que he comentado, tan importantes y tan necesarios en la labor educativa y que es lo que vienen desde la práctica arqueológica y desde la propia arqueología. Así empezamos con los retos que proponemos y bueno, en primer lugar vamos a retomar estos elementos, estos puntos fuertes que hemos visto antes y es como que debemos entender como propuesta de futuro, debemos entender la educación y la sensibilización en temas de patrimonio y en concreto el patrimonio arqueológico como imprescindibles y necesarios para conseguir una sociedad que sea consciente del contenido y de la importancia de la significación del patrimonio. Y de hecho entendemos que la mejor forma de conservar nuestro patrimonio es valorándolo, gracias a su conocimiento. Por lo tanto,
para conseguir esta educación en el patrimonio, este conocimiento, desde luego vamos a tener más éxito si lo desarrollamos o empezamos en la etapa escolar, claro. Como hemos dicho antes, también es muy interesante desde el punto de vista arqueológico o de ciencia arqueológica ser conscientes que esta cercanía física existente, tanto con los restos como con el espacio en el que se trabaja, genera esta serie de vínculos con el espacio más cercano, con el pueblo, con el barrio, y además estos sentimientos de pertenencia, sin olvidar esta vinculación con lo local, ya que muchas veces, como hemos dicho, estas iniciativas surgen desde estos agentes locales, ¿no? Otro reto que planteamos también pasa aquí. Es, desde el punto de vista formativo. Hemos hablado de la riqueza que presenta desde el punto de vista formativo la arqueología o la metodología arqueológica especialmente. Y como hemos visto es que el patrimonio arqueológico es inmensamente rico en este tipo de recursos. La interpretación y la representación del espacio, el desarrollo de la conciencia temporal, el tratamiento de la información, etcétera, lo hace muy importante para el profesorado, como hemos visto. Estos son competencias, son temas que se trabajan en la escuela y donde trabajando con arqueología, trabajando con patrimonio arqueológico, se pueden conseguir muy buenos resultados. De hecho, como hemos visto, la metodología arqueológica fomenta la labor en equipo, permite el trabajo en las competencias clave, por lo que se plantea la utilización de las dinámicas múltiples que están favoreciendo o pueden favorecer la comprensión y aumentar también el poder retención. Y esto facilita además el desarrollo del pensamiento histórico. O sea, que es algo tan complejo y que podemos conseguir a través de herramientas que la arqueología facilita. De hecho, son de gran interés a la hora de trabajar con este tipo de recursos formativos las propuestas que conectan elementos de la vida cotidiana con el pasado. El diseño de talleres, tanto de creación plástica como de creación audiovisual, sobre elementos patrimoniales en general, son ejemplos prácticos que dinamizan las propuestas didácticas en el plano metodológico, al tiempo que están configurando una nueva relación educativa con el patrimonio arqueológico, por ejemplo, u otros patrimonios, que están basadas en la motivación para introducir todo tipo de conocimientos sociohistóricos y científicos naturales en la sociedad, en los niños, en las niñas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta poner en valor cómo el proceso, también cómo se hace el proceso con el que se trabaja en arqueología, es decir, visualizar cómo se trabaja, cómo trabaja un arqueólogo, cómo trabaja una arqueóloga, informar sobre las maneras en las que los historiadores, las historiadoras, las personas que trabajan en arqueología realizan sus estudios y las fuentes que les sirven de base, también es un elemento muy interesante para potenciar, para conseguir estas competencias clave y sobre todo desarrollar el conocimiento y el pensamiento histórico, ¿no? El aprendizaje informal, como hemos visto, además, hemos visto que mientras que el formal está ligado a este contexto un poco más cerrado, más inamovible, el aprendizaje informal estas experiencias consiguen, con su laxitud, como hemos visto, una gran eficacia de aprendizaje. Ya que entra en juego una variable muy importante que es la motivación. Por lo tanto, en estos ámbitos educativos, como la cita que aparece aquí en la imagen, ¿no? Con la adecuada acción docente, como dice la cita, estas estructuras y los objetos inertes pasan a ser testimonios vivos del pasado. Tienen historias propias que contar, ¿no? Esto es muy interesante y es realmente muy útil. Y teniendo esto en cuenta, vemos también otro aspecto interesante, que sería el de la propia formación del profesorado. En este sentido vemos que se vuelve crucial, ya que los profesores, las profesoras, van a ser los encargados de transmitir muchas veces estos contenidos y también
de utilizarlos para quizá acabar con una idea o con una metodología un poco trasnochada en la didáctica de las ciencias sociales. Entonces puede ser una herramienta muy útil para ellos y también deberían estar capacitados para darse cuenta y para poder declinar estas didácticas arqueológicas con estos obstáculos de los que hemos hablado, ¿no? Que no tengan objetivos claros de enseñanza, aquellas que pretenden entretener y no enseñar, no educar, y siendo ellos partícipes también y ayudándonos pues a evitar esa banalización de la práctica o de la ciencia arqueológica que a veces lamentablemente pues se lleva a cabo, ¿no? En resumen, podemos decir que estos planteamientos informales, y como buen ejemplo de estos tratamientos informales podemos hablar de esta jornada, de los talleres del Museo de Almería, de Millares, etcétera. Quiero decir que todos conocemos multitud de actividades y de iniciativas en este sentido. Dan alas a esta revolución didáctica y que ya que estos ámbitos informales pues son más proclives a estos cambios, a esta revolución, a esta innovación que están generando pues una acción educativa novedosa, ¿no? Realmente interesante. Desde aquí lo que sí podemos ver, se puede derivar que en el futuro estas fronteras entre enseñanza formal y la enseñanza no formal y también la informal van a ser cada vez más difusas y permeables. Es decir, que los planteamientos pedagógicos tendrán que darse superando las fronteras de lo escolar y dando respuestas a las demandas de la sociedad con respecto a la historia. Así, por lo tanto, la formación en este tipo de recursos la vemos como algo fundamental, ya que estamos hablando de que va a ser una herramienta vital en el desarrollo de una escuela coeducativa. Seguimos trabajando o avanzando en retos de futuro. En este sentido, vemos que es evidente el aumento de este tipo de iniciativas, ¿no? Como la sociedad nos está pidiendo cada vez más pues talleres, que sepamos capaces de divulgar, de socializar nuestra práctica arqueológica, cómo trabajamos, etcétera. Sin lugar a dudas, estamos dando respuesta a una demanda social clara. Aún así, debemos ser conscientes de que en algunas ocasiones no se está divulgando convenientemente. E incluso que si se hace, se realiza de manera incorrecta o interesada. Esto ocurre porque pocos son lo verdaderamente preparados y formados para transmitir los conocimientos con fluidez, con claridad y con sencillez. La divulgación como fórmula para transmitir conocimientos al conjunto de la sociedad está infrautilizada, porque la estamos entendiendo, y aquí viene un mea culpa como arqueóloga también, como casi un subproducto de nuestra profesión. Muchos de los profesionales formados en arqueología o en otras disciplinas humanísticas presentamos una alta cualificación académica, pero luego tenemos un perfil educativo reducido. Por lo tanto, queremos establecer como reto para el futuro la creación de equipos interdisciplinares en los que se incorporen a didactas especialistas en el campo de la disciplina objeto de la comunicación, de forma que se puedan subsanar este vacío. Igualmente, creemos interesante que sería muy acertado trabajar para eliminar la posición secundaria ocupada por los departamentos educativos en museos e instituciones de todo tipo. Es decir, no nos tiene que dar miedo hablar de objetivos de aprendizaje explícitos que se sostengan en arquitecturas didácticas diseñadas para cada caso. Hay que superar la idea abstracta de un aprendizaje no definido, basado en percepciones y en buenas intenciones o una buena voluntad. El aprendizaje debe llevar una evaluación, una medida y una constatación del mismo. Es decir, en resumen, planteamos la necesidad
tanto de integrar la arqueología en la educación como la educación en la arqueología. Hay que crear vías de comunicación entre los diferentes sectores para que sea posible una permeabilidad de los diferentes profesionales, de los contenidos y de los conocimientos. Me parece que este reto no es fácil, pero es principal y creo que estamos trabajando en la buena dirección. Bueno, para finalizar, vemos aquí esta imagen en la que he intentado sintetizar un poco casi todo lo que hemos visto en esta charla, la sociedad, cómo generamos los profesionales conocimiento histórico, qué recursos tenemos para, a través de la educación informal o formal, generar esa vinculación, esa emoción y esa vinculación del patrimonio, ¿no? Bueno, para finalizar, como he dicho, hay que ver que desde el punto de vista del patrimonio y sobre todo el arqueológico, hay que entender que este valor formativo que posee acerca al ciudadano a sus raíces culturales y al medio social, como ya hemos dicho. Esto nos va a permitir entender nuestro pasado a partir de bienes arqueológicos palpables, ideas y enfoques que nos permiten experimentar y generar vínculos con ese pasado, además de desarrollar un sentimiento de pertenencia con esta comunidad, con el entorno. Por lo tanto, queremos reivindicar la arqueología como una herramienta para la educación y para la socialización, para la divulgación del patrimonio, más allá de ser exclusivamente útil para la liberación de solares o de construir, entre otras cosas, ¿no? De la misma forma, debemos subrayar el papel de la educación como única vía para conseguir que esta sociedad entienda la necesidad de la conservación del patrimonio arqueológico, de su finitud también, y entendiendo esta conservación como preservación y como prevención. Como hemos visto y como se ve en esta imagen, la vía de comunicación entre arqueología y sociedad debe ser la educación patrimonial, especialmente una comunicación patrimonial en el ámbito informal, donde el uso de las nuevas tecnologías también, por ejemplo, puede ser una buena herramienta de proyección de conocimiento que puede facilitar el acceso y la difusión de estos conocimientos históricos y además que pueden ayudar a salvar la complejidad que este patrimonio presenta en la transmisión y en su comprensión. En resumen, la arqueología, a través de esta acción educativa, debe servir para crear una conciencia crítica del pasado, para pensar el presente y construir el futuro, sobre todo para pensar históricamente y romper con las memorias únicas, generando discursos históricos contrahegemónicos y construir procesos abiertos y participativos de producción de patrimonio, especialmente dando voz a las clases y a los colectivos que hasta la fecha no existían en la historia. Y cómo no, sería muy justo también que se trabajara como se está haciendo en colectivos, por ejemplo, como la historia o como la visualización de las mujeres en el discurso histórico, que ha sido un colectivo que no ha sido visualizado, y también desde el punto de vista de la práctica arqueológica, porque creo que las mujeres también tenemos un peso en la práctica arqueológica diaria. En resumen, debe ser una arqueología más democrática y con una capacidad para cambiar la sociedad desde las periferias. Y para finalizar, os propongo como resumen, sintetizar todo en un pequeño reto que sería, para finalizar, pues proponer como reto el revalorizar a la arqueología y al método arqueológico como metodología de aprendizaje, como instrumentos cargados de futuro y no como un cementerio de conocimientos eruditos sin más. Especialmente realizando o llevando a cabo una arqueología comprensible y no devaluada, en la que los yacimientos, las intervenciones arqueológicas, el registro arqueológico y los objetos arqueológicos puedan ser socios en la tarea educativa que la sociedad nos confiere. Y con esto, pues yo finalizo mi intervención. Y sin más, volveros a agradecer pues vuestra atención
y sobre todo que hayáis contado conmigo para esta oportunidad y realmente, bueno, pues espero que haya resultado interesante y bueno, espero que volvamos a coincidir muy pronto. Muchísimas gracias.